Hola, hola, buenas noches. Qué gusto poder saludarles. Todas las personas que se van conectando por ahí, necesito que me digan si se escucha bien. Así que ahí me avisan si se escucha. Si se escucha, avísenme, hagan como una manito ahí para yo saber si se escucha bien. Bendiciones a todos, bienvenidos. Esperamos que esto sea un tiempo de bendición, un tiempo maravilloso donde la palabra de Dios sea sembrada y produzca el fruto por el cual ha sido enviada. Amén, amén. Así que agradecido primeramente con Dios de que nos abre esta ventana, de que podemos estar acá compartiendo y transmitiendo lo que por su gracia también nosotros hemos recibido y queremos compartir también lo que de gracia recibimos, compartirlo con cada una de las personas que están ahí. Espero ver conexiones de hombres también acá, no solamente mujeres, porque cuando se hace el llamado de ayuda idónea, las mujeres automáticamente creen que el mensaje es para mujeres. Solo para mujeres. Y el mensaje también es para nosotros como hombres, entender cómo encaja en el propósito de Dios este diseño de ayuda idónea para nosotros también como hombres. Claro. ¿A qué se refirió Dios con ese diseño de ayuda idónea? ¿Por qué necesitaba el hombre una ayuda idónea? Y es súper importante que como hombres también estemos... entendiendo la posición de la mujer. Exacto, que estemos entendidos en el diseño. En por qué Dios creó esa ayuda idónea. Pero antes de entrar en materia, quiero que hagamos un pequeño resumen de lo que vivimos la última vez que estuvimos por acá, cuando estuvimos hablando de ese rol en la mujer en el diseño de Dios, pero estuvimos hablando específicamente de la identidad, de esa identidad que tiene que primero existir para después poder avanzar en los otros niveles que vienen como mujer. Así que ahí usted tiene la batuta. Vamos a orar primero. Amén. Darle gracias a Dios y bendecir este momento que el Señor nos ha permitido y nos ha honrado tener. Así es. Empieza, ora tú. Amén, amén, muy importante. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar para compartir tu palabra, Señor, para transmitir lo que por gracia hemos recibido. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú poniendo el sentir en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, cause el efecto por el cual ha sido enviada. Que sea, Señor, una semilla que produzca fruto al 100% en los corazones que la reciban, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que esta palabra, Señor, se incrusta en la mente, en el cuerpo y en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que se habló la vez pasada. Estábamos hablando, les recuerdo que estamos haciendo una serie sobre el rol de la mujer en el diseño de Dios. Así es. Y en el último live hablamos de la identidad, de la importancia que tiene nosotras como mujeres tener una identidad en Cristo. Así es. Porque nuestra identidad como hijas de Dios tiene que estar cimentada en Cristo. Así es. Y hablamos de la importancia de nosotras entender quiénes somos, que somos amadas, que somos aceptadas por el Señor, que somos redimidas por el poder de la sangre de Cristo, que estamos sentadas en esos lugares celestiales juntamente con Él y que el Señor, a través de esa muerte y resurrección, obtuvimos una autoridad en el mundo espiritual. También hablamos de la zarza. Amén. De la zarza. Algo parecido a esto. De la zarza que llamó nuestra atención para acercarnos a Dios. La zarza puede ser la situación que estés viviendo, tu relación matrimonial, tu relación familiar, adversidades de salud, adversidades con tu familia, en el trabajo. Esa es la zarza con la que el Señor llama nuestra atención. Es importante también entender, darnos cuenta de que esa circunstancia está viniendo en nuestra vida precisamente porque Dios necesita llamar nuestra atención. Así es. ¿Ves? A veces lo vemos como algo malo, como que hoy, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto si yo no le hago mal a nadie? Pero Dios necesita llamar tu atención de alguna manera.
y usa cualquier circunstancia. Puede ser financiera, puede ser familiar, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa que a Dios se le ocurra en su soberanía, usarla como salsa para llamar tu atención y trabajar esa identidad. Así es. Entonces, la zarza fue ese encuentro que tenemos con el Señor a través de nuestra adversidad, cuando alguien nos habla de Cristo, nos invitan a la iglesia y tenemos ese primer encuentro, porque hablamos de dos encuentros. El primero, cuando conocemos a Jesús, Claro. escuchamos de Jesús, y el segundo, que lo asemejamos al encuentro que tuvo Pablo con Cristo, ese encuentro transformador, ese encuentro que verdaderamente causa una transformación interna, primeramente en nuestras vidas, y luego causa una transformación externa, que es cuando afecta a nuestra familia. Ojo, que en ese encuentro de Pablo dice la Biblia que duró 3 años después que tuvo ese encuentro con Jesús, apartado. El Espíritu Santo tratando con él también. No fue que tuvo el encuentro y de una vez se lanzó a hacer el ministerio por el cual Dios lo había llamado en ese tiempo. Él duró 3 años de proceso. La Biblia no dice qué sucedió en ese tiempo, pero sí habla de 3 años donde él se apartó. Y ahí me imagino que tuvo ese tiempo de poder conocer a Jesús. Había escuchado de Jesús. Había escuchado, tal vez lo había leído, había escuchado uno que otro cuento por aquí, pero ahí lo conoció. Así mismo como nos pasa a muchos que estamos dentro de la iglesia, que tenemos esta vida de iglesia, escuchamos a un Jesús que hace milagros, un Jesús que sana, un Jesús que transforma, un Jesús que hace cosas sobrenaturales, pero realmente no tenemos ese encuentro verdadero. Exacto. Con Jesús. Entonces hablamos, en el último live, hablamos de cuando conocemos de Jesús y luego conocemos íntimamente a Jesús y causa esa transformación interna en nosotros. Y ahí es cuando verdaderamente tenemos una identidad. También hablamos de el estar sirviendo sin la identidad, sin saber quiénes somos. Podemos estar en la iglesia, podemos tener todas las comodidades físicas que necesitamos humanamente, cómo nos vestimos, pero no tener esa completitud en Cristo, esa llenura que solamente el Señor te da. Hablamos de Romanos, en Romanos 8, donde hablamos de que fuimos llamados, predestinados, que había un destino eterno ya planificado para nuestras vidas. Entonces, cuando ya entendemos que desde la eternidad fuimos planificados por Dios, cuando ya entendemos que en el corazón de Dios, antes de nacer, ya había un plan para nuestras vidas, claro. Ya hay un futuro eterno que está listo para nosotros. Entonces ahí es cuando entendemos quiénes somos. Y cuando tenemos la identidad, es cuando verdaderamente podemos trabajar lo demás. Claro, también hablamos sobre en el momento que Cristo le da la identidad a Pedro. Una vez que tiene la revelación, Dios le permite a Pedro tener la revelación de quién es Jesús. Cuando le pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y le da la identidad, lo marca. Y digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aclaramos que la roca donde iba a edificar la iglesia no era Pedro, sino la revelación de Cristo. Que estaba sobre Pedro. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de esa segunda etapa que debe tener una mujer. Avanzando, tengo identidad. Ya tengo una identidad, ya me encontré en Cristo, ya sé quién soy, ya sé que no dependo de lo que pueda tener en lo externo, no dependo de una casa, no dependo de un auto, no dependo de mis trajes, no dependo de los tacos, no dependo de las cosas externas. Mi dependencia, nuestra dependencia como hijas de Dios tiene que venir de Cristo. Así es. Nuestra seguridad. Hablamos también de que un esposo, para las mujeres solteras, hablamos de que un esposo no te va a hacer completa. Sí, porque muchas veces creo que porque estoy sola, entonces, no, es que no he conseguido mi identidad en Cristo porque yo necesito una pareja o porque necesito un esposo. Y las mujeres creen que es a través de eso que van a conseguir o tratan de buscar a través de eso su identidad. Tenemos vacíos internos, espirituales, que no van a ser llenados con un esposo. Yo hablé de mi testimonio, de cómo yo estaba con una autoestima baja, cómo tenía decadencias espirituales, decadencias de identidad, de una infancia que ya yo traía,
y yo pensaba que, bueno, cuando tenga mi esposo, a lo mejor yo me voy a sentir completa, yo me voy a sentir llena, luego, bueno, cuando tenga mis hijos voy a sentirme, y todas esas cosas vinieron, y aunque estaba casada, tenía mi esposo, tenía mis hijas, tenía mi casa, mis cosas, tenía comodidades, estaba completamente vacía, con una autoestima por el piso, me sentía devastada, sentía que había algo en mi vida que faltaba, pero ya estaba todo lo que yo pensaba que podía llenar esos vacíos, pero no fue así. Entonces, a las mujeres que tal vez están solteras o que divorciadas o que han pasado por situaciones y no han podido lograr como crear eso que nosotros creemos como familia, todo lo podemos encontrar en Cristo. Así es. Todo lo podemos encontrar en Dios. Cristo nos trae la revelación del Padre y eso es lo que nos complementa, lo que nos hace vivir en el gozo, no por las circunstancias, no por lo que podamos no tener o tener. El gozo proviene de quienes somos en Él. Oye, entendiendo también que esta identidad va basada primeramente en una sanidad interior. Cuando tú hablas de que tenías todo, pero estabas vacía por dentro y tenías el autoestima, esto va también relacionado a una sanidad interior que necesitamos cuando conocemos a Jesús. Lo primero que el Espíritu Santo quiere tratar de nosotros son esas heridas que están internamente en nosotros, que hay veces que nosotros ni sabemos que tenemos, pero que el Espíritu en su inmensa sabiduría nos permite mirar dentro de nosotros, esa palabra que nos confronta y nos permite ver adentro y restaurar esas cosas en nosotros para poder dar el siguiente paso. Ahora, ¿cuánto tiempo voy a estar en este tiempo de sanidad, de restauración y de dar el paso siguiente? Va a depender de cuánta disposición tengo yo en rendir todas esas cosas. ¿Ve? Porque hay mucha gente que se excusa en Satanás, que se excusa, no, que el proceso, no, que mi esposo, no, que la vecina, no, que el primo, que el estudio, que esto. Y somos nosotros muchas veces lo que no queremos rendir esas cosas. ¿Ves? Seguimos con la mentira, seguimos con la envidia, seguimos con la murmuración, ¿ves? Seguimos con esas cosas internamente que no rendimos a Dios para que Dios pueda trabajar eso en nosotros y poder tener esa identidad en Cristo. Entonces, hablamos obviamente hablé desde mi testimonio, de cómo yo llegué al Señor, cómo llegué sin autoestima, tenía comodidades, tenía una familia, tenía un esposo, tenía mis hijas, pero había muchos vacíos internos en mí, había muchas cosas que me hacían sentirme infeliz. Claro. Porque siempre humanamente tratamos de buscar la felicidad en éxito, en una carrera profesional, pero realmente cuando entendemos y tenemos ese verdadero encuentro transformador con Cristo, como lo tuvo Pablo, Claro. Que dice, todo lo he tomado por basura a fin de conocer a Cristo. O sea, él entendió que todo su éxito, que todo lo que había alcanzado, no era lo que lo complementaba. Entonces, eso fue lo que hablamos en nuestro live pasado. Bueno, esto es un pequeño resumen corto, pero si usted quiere ver el contenido completo de qué fue lo que hablamos la vez pasada, vaya a YouTube, ¿cierto? Al canal de Bálsamo de Amor y usted ahí va a conseguir los 2 últimos lives que hemos hecho y ahí usted va a ver completamente todo el mensaje que pudimos compartir esa vez. Ahora, entrando en materia, ayuda idónea. Según Génesis 2:18, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Haré para él ayuda idónea. Y conversábamos antes de que comenzáramos a hacer el live, que yo te decía, oye, Dios pudo haber hecho a la mujer de la tierra, igual como el hombre, porque dice que el hombre lo creó del polvo de la tierra y sopló, ¿verdad? Y sopló aliento de vida y el hombre tomó vida y lo hizo del polvo de la tierra. A la mujer no. La mujer no la hizo del polvo de la tierra. Dice que entró en un sueño profundo Adán y de la costilla hizo a la mujer. No la hizo de la tierra como hizo al hombre. La hizo de la costilla de Adán. Esa ayuda idónea, entendiendo que idóneo es algo perfectamente anclado al propósito que tenemos como hombre y como mujer. Ojo, usted también, lo puedes decir tú, mujer que a lo mejor no está casada, mujer que a lo mejor en este momento no tiene un esposo y dice, bueno, esto no es para mí porque yo no soy ayuda idónea. Uh-huh. ¿Qué tienes que decir tú acerca de
de esas mujeres que están solteras y dicen, no, bueno, esto no es para mí porque yo no tengo esposo, yo no soy ayuda idónea de nadie. Por ejemplo, ¿qué se le puede decir a una mujer que en este momento no tiene una relación como tal de matrimonio? Ni una relación sentimental. Ni una relación Puede sentimental. ser que no tengas una relación sentimental, pero tú tienes que prepararte. Claro. Tiene que haber una preparación, que ese es el error que como humanamente cometemos, de que no nos preparamos. No hay una antesala para el matrimonio, no hay una preparación para decir, oye, voy a caminar, voy a prepararme para lo que Dios tiene para mí. Claro. Tu abuela siempre le dice a mis hijas, yo oro por tu esposo. Desde niña siempre les decía eso, yo oro por tu esposo, yo oro por ese hombre que Dios tiene en una parte del mundo para ti. Y es prepararse, y este mensaje no es solamente para las personas que están casadas, para las mujeres que están casadas o hacen vida en pareja, también es para las mujeres que están solteras, que tal vez tienen el deseo de su corazón, el anhelo de casarse, o estás en una relación. Tienes que prepararte para que no cometas tantos errores y tantos tropiezos que cometemos en esa práctica del matrimonio, que pudimos haber vivido nosotros, que no teníamos nada de experiencia, tampoco teníamos un modelo de matrimonio para seguir, claro, porque venimos de familias disfuncionales. Y entonces qué maravilloso sería prepararte. Porque le dicen, no, estoy esperando mi idóneo. Bueno, mientras esperas el idóneo, conviértete en la idónea de ese idóneo. Sí. Tienes que irte preparando en convertirse en esa idónea, basado obviamente en lo que está escrito en la palabra, en los fundamentos que dice en la palabra que tiene que ser esa mujer como ayuda idónea. Vamos a ver qué significa idónea. La palabra hebrea es keneddo, que significa frente a él, correspondiente a él, igual en valor, pero en diferente función. Oye, igual en valor. Fíjate que no hay diferencia. No hay diferencia. No porque la mujer tenga ese rol de ayuda idónea, yo soy superior como hombre, sino que viene a ser ese complemento a mi vida. Por eso Dios la hace de la costilla de Adán. Viene a ser ese acuerdo perfecto en el propósito. Porque lo que yo no tengo, lo tiene mi ayuda idónea. Así y lo es. que mi ayuda idónea no tiene, lo tengo yo como su esposo. Y ahí encaja perfectamente, porque Dios todo lo hace así, perfectamente esa ayuda idónea. Entonces, ¿qué dice? Correspondiente a él, igual en valor, pero en diferente función. Así es. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando paso de todo el proceso de encontrarme en Cristo, de vivir este proceso de identidad, luego que yo me encuentro, que es literal una resurrección que tenemos cuando pasamos de la muerte a vida en el pecado, puedes verdaderamente empezar a mirar las cosas de otra manera. Obviamente, siempre una hija de Dios tiene que tener una comunión con Él, una intimidad, una búsqueda. Es esa búsqueda constante de querer encontrar, ya va, si Cristo murió en la cruz por mí, me dio identidad, hay algo más. Claro. Hay algo más que simplemente, como tú lo dijiste en el live pasado, hay algo más que la salvación. Claro. No es lo único. Jesús no simplemente vino a salvarnos del pecado. Jesús tiene un plan. Hay un plan mayor, hay un plan eterno, hay un futuro ya listo, preparado para cada uno de nosotros. Hay un reino que establecer. Hay un reino que establecer acá en la tierra a través de nuestras vidas, no de nuestras palabras, sino de nuestras vidas. Entonces, el Espíritu de Dios me empieza a preparar en esto, en ser esa ayuda idónea, porque el sistema del mundo te enseña, en este tiempo que estamos viviendo ahorita, te enseña que la mujer ha sido muy maltratada, muy devaluada por el hombre, ha sido muy despreciada por el hombre. Y en este tiempo quieren elevar a la mujer a un sistema mayor, ¿ve? Pero la palabra de Dios dice, ya vamos a leer la palabra de Dios, dice, Primera de Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios la cabeza de Cristo. Debemos de entender que en Dios hay un diseño, que el sistema de este mundo, que es diabólico, quiere destruir el diseño de Dios. Corromper, deformar el diseño de Dios. Pero para eso tenemos que tener esa identidad clara, porque, como tú lo acabas de decir, hay un valor, como lo leímos en el significado de lo que es idónea, hay un valor, claro. Una función, un mismo valor con diferente función. ¿Qué quiere decir eso? Que tú como hombre estás ahí, en Cristo, y yo como mujer también estoy en Cristo. Oye, entendiendo que son principios establecidos. Esto lo que nosotros estamos hablando, estamos leyendo la palabra de Dios, no lo estamos diciendo nosotros, no lo estamos inventando. Es lo que dice la palabra en 1 Corintios. O sea, hay un orden, hay un diseño establecido por Dios. ¿Y por qué? Porque así lo quiso Él, así lo quiso Dios. No está hablando de rangos, sino de un orden, de principio. Y cuando no caminamos en principio, entonces las cosas comienzan a ser totalmente, digamos, para no decir malas, deformadas. Comienzan a ser de una manera distinta. Y es lo que trata Satanás de hacer en este tiempo con la mujer, dañando primeramente la identidad de la mujer, corrompiendo la identidad a través de las emociones, del sentimiento. Oye, mira, este hombre te quiere pisar, este hombre, mira, no puede estar un hombre por encima de ti. Las mismas madres a las hijas desde pequeñas, diciéndole, no, usted no dependa de un hombre, usted, y siempre tratan de inculcarle usted por encima siempre, distorsionando el diseño. Distorsión del diseño de Dios, la distorsión total, la deformación del diseño de Dios. Mira lo que dice la palabra en 1 de Pedro 3, que esta es una promesa, que yo lo tomé como una promesa. Amén. Cuando el Espíritu de Dios me dio esta palabra que dice 1 de Pedro 3, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también, hay algo que yo siempre escuchaba que decía, no te puedes someter a tu esposo si tu esposo no está sometido a Cristo. Eso es algo que hasta a pastores yo lo he escuchado. Y se escucha espiritual. ¿Eh? Y se escucha espiritual. Se escucha espiritual. Y cualquier mujer en ese momento dice, entonces yo no me someto a mi esposo porque mi esposo no está alineado. Ojo con esto. Cuando te dicen que tú no te puedes someter a tu marido porque tu marido no está sometido a Cristo, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo la palabra, aquí está hablando Pedro diciendo, hombres inconversos no creen la palabra de Dios. Y el que está dando ese consejo ahí, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, era el único apóstol que tenía esposa. O sea, que está hablando con base. Entonces dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra de Dios sean ganados sin palabra. Wow, eso es tremendo. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Yo tengo que volver a repetir esto porque cuando yo lo leí por primera vez, lo tuve que leer, volver a leer y releerlo. Masticarlo. Porque yo siempre escuchaba, desde mi experiencia, ya yo me había encontrado con Cristo y tú andabas en el mundo, en el sistema. Un poquito perdido. Un poco bastante perdido. Y yo obviamente, como lo decía en el live pasado, yo, como cualquier mujer que empieza a vivir esta vida de iglesia, viendo a otras familias, yo también quería estar con mi esposo. Claro. Yo también quería ir con mi familia. Iba con mis hijas, pero iba medio cuerpo porque tú no ibas a la iglesia. Y el Espíritu Santo, que es un maestro y un consejero por excelencia, me da esta palabra en 1 de Pedro 3, tengo que volver a repetirlo porque es la palabra de Dios. 1 de Pedro 3 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también
los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Está hablando, el apóstol Pedro está diciendo, mujer, tu conducta, tu vida, sin palabra, tiene que modelarle y hablarle del reino a tu esposo, de una manera que lo transforme. Eso es lo que dice esta palabra. Ahora, ese es lo más difícil. O sea, lo leemos, pero yo me imagino que en ese tiempo para ti fue súper difícil. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos viviendo un proceso, cuando estamos viviendo cualquier circunstancia, nosotros queremos los resultados como si fuera un delivery. Llamo, lo pido y que llegue en buen chileno al tiro, que llegue de una vez. Queremos las cosas que lleguen ya, que lleguen de una vez. O sea, no nos gusta pasar por el proceso. No nos gusta vivir ese tiempo de angustia, de agonía, de sufrimiento. Es difícil porque te dice que no puedes ni siquiera decir nada. Mira, ¿cuántas mujeres no están detrás de su esposo para decirle, lee la palabra, busca a Dios, te vas a perder, no hagas eso porque eso es pecado? Mira. No, cuando él cambie, yo cambio. Como decimos, hay mucha gente como que decimos, esa cantaleta que le ponemos a nuestro esposo y esa agonía de estarlo haciendo así. Pero la palabra de Dios en Primera de Pedro 3 dice que tu conducta, mujer de Dios, que tu conducta le tiene que manifestar el reino sin palabra a tu esposo. Y es la manera, esta palabra es una promesa de Dios para nosotras las mujeres. Nos dice, Dios, Padre, nos dice a nosotras, si tú caminas sujeta a tu marido con una conducta casta y respetuosa, tu esposo se va a encontrar conmigo. Eso es lo que nos dice esta palabra. Y es algo totalmente verídico. No me quiero adelantar a las cosas, pero yo voy a estar diciendo prácticamente en lo que tú estuviste trabajando y yo estaba en el sistema, digámoslo así, estaba fuera de lo que era el propósito de Dios, pero Dios también estaba tratando conmigo. Ahí es lo que las mujeres a veces no entienden porque no ven. ¿Ves? No ven un esposo llorando, no ven un esposo de rodillas, no ven un esposo asistiendo a la iglesia, pero Dios esa promesa la hace real. Es una promesa de Dios. El Señor dice, si tú eres una mujer sujeta a tu marido, si tú eres una mujer respetuosa, esta es la versión que estoy leyendo, que es Reina Valera, pero hay otras que dice que tu comportamiento, porque, por ejemplo, en mi caso, era una persona de que era muy habladora, hablaba, todo te lo tenía que decir, te decía no hagas esto así, mira que Dios esto, mira que aquello, mira que lee la palabra. Y tú me decías, Francisco me decía mucho, si tú quieres un marido cristiano, tú tienes búscate un marido cristiano. Y yo intentaba, y yo le decía. Así de fuerte, ¿eh? Y yo le decía. Entonces, hasta que yo me encuentro con esta palabra que se reveló y me quitó algo de mis ojos. Yo veía esta palabra y yo decía, pero ¿cómo ahora yo me sujeto a mi marido? ¿Cómo es sujetarse al marido? ¿Cómo me sujeto? ¿Cómo me convierto en esa ayuda idónea? Porque también tenía algo de controladora. Como yo no veía la acción de mi esposo, yo quería controlar las cosas. Entonces, ahora yo tenía que aprender a empezar a darle esa autoridad a mi esposo, a enseñarlo, porque como lo dije antes, veníamos de matrimonios disfuncionales. Francisco no tenía la imagen de cómo era un marido que podía ejercer la autoridad en su hogar, porque en su hogar era su abuela la que ejercía la autoridad. Entonces, yo tenía que enseñarle y cederle la autoridad que yo le había quitado por no ver tu acción. Bueno, en este caso yo
Yo pensé, obviamente, entendiéndolo ya desde otra perspectiva, porque como tú lo estás diciendo, en este caso yo fui criado no por un padre, aunque mi papá estaba, pero no era el papá que estaba ahí siempre presente. Y yo fui criado entre mi mamá y mi abuela, y las mujeres eran las que ejercían la autoridad. Y eso fue lo que yo vi. Y yo dejé que tú tomaras la autoridad, porque dentro, Eso de era lo, tu que, normalidad, dentro de lo que yo viví, era tu diseño. era el diseño que yo creía. O sea, la mujer resuelve. ¿Ves? Yo estoy aquí, o sea, La prácticamente mujer dirige. solamente, claro, toma la decisión de esto, yo solamente voy a trabajar y traer lo que necesita. Un medio proveedor. Exacto. Pero era porque así lo viví. Así lo viví. Y después lo aprendí. Ya, obviamente, Dios tratando conmigo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que tenemos que aprender a ser sujetas. Ahora yo tenía que aprender cómo ser una esposa sujeta a mi marido, cómo tener la sabiduría para que él aprendiera, porque yo tenía que entender a través de esta palabra que era sin palabra alguna. Yo no podía estarle diciendo a él, no, hazlo de esta forma porque la palabra de Dios dice, o hazlo de, no, a través de mi vida, a través de la muerte diaria. Cuando hablamos de muerte es cuando renuncio a vivir a la forma que vivía antes. Claro. Y empiezo a vivir de la manera que Dios me enseña a través de su palabra, conforme al diseño del reino, que es una persona con mansedumbre, con templanza, con amor, manifestando el fruto del Espíritu. Entonces yo tenía que aprender, porque yo venía de un diseño disfuncional en mi familia, tú venías de un diseño disfuncional en tu familia, yo tenía que aprender cómo era el diseño de Dios escrito en su palabra para poder vivir como esa ayuda idónea. Porque aquí dice, en esta palabra de primera de Pedro 3, dice que mi conducta iba a ganar a mi esposo. Entonces, a través del Espíritu Santo, de la búsqueda continua, diaria, no era una oración de a veces, era una intimidad diaria con el Espíritu de Dios, leyendo la palabra, aprendiendo, desaprendiendo para aprender el nuevo diseño que había sido revelado en mi vida, que es el diseño del Evangelio, de Cristo, del reino. Entonces empecé a aprender a menguar cada día, a menguar, a ser más amorosa. Si yo era detallista, tuve que aprender a ser aún más detallista. Siempre iba a mis actividades de la iglesia, a las reuniones, pero antes de yo ir a las actividades de la iglesia, yo tenía que dejar toda mi casa en orden. Si él iba a llegar del trabajo, él encontraba su comida servida, su ropa intacta. Yo era una mujer que no planchaba ropa. Yo no planchaba nada de ropa. Me consta. Entonces, yo tuve que aprender a planchar la ropa. Y el Espíritu Santo me hacía planchar toda la ropa. Y mientras yo planchaba la ropa y aprendía a planchar la ropa, porque Francisco en su trabajo utilizaba solo camisas de vestir. Entonces era una tela tan gruesa que era muy difícil de planchar. Y mientras yo planchaba la ropa, yo lloraba porque a mí no me gustaba planchar. Wow. Y a través de que yo estaba planchando, yo estaba literalmente en una discusión con el Espíritu de Dios, diciéndole, Señor, ¿por qué yo tengo que plancharle la ropa? Y Él me enseñaba que esa era la forma en que yo estaba aprendiendo a vivir en mansedumbre, a vivir en el servicio, a vivir en el amor. Y yo, planchando la ropa, lloraba. ¿Sabes qué? Duele cuando estamos pasando por esas cosas, y duele cuando lloramos, cuando estamos en ese proceso de llorar y Señor, pero ¿por qué? Tú decías, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto si este hombre no está ni pendiente de mí? ¿Quién sabe qué estará haciendo en la calle? Yo estoy aquí planchándole la ropa a este hombre que no sé, que no es ni cariñoso, ni no estaba ni pendiente, ni nada, simplemente está por estar. Y yo tengo que estar aquí planchándole la ropa a un hombre que no me corresponde en amor, en nada. ¿Por qué? Y duele. ¿Sabes por qué duele? Porque estás muriendo. Y el carácter de Cristo está siendo forjado en nuestro corazón. Por eso nos duele, por eso lloramos, por eso
Por eso es algo que el que ha vivido esta experiencia entiende lo que yo estoy diciendo. El que ha pasado por estas cosas entiende que duele morir, duele ir a la cruz, duele tomar la cruz, duele caminar con esa cruz, como dice Cristo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es eso, es rendir mi voluntad, es rendir mi deseo, mi sueño, es tomar esa cruz que significa sacrificio, muerte, y caminar en pos de ese camino que Dios ha trazado para nuestra vida. Y duele. Jesús lloró. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le decía, tienes que nacer de nuevo. Exacto. Tienes que nacer de nuevo, porque cuando habla de un nuevo nacimiento, dejas de vivir a una forma. Mueres a esa forma en la que vivías. Y esa forma en la que normalmente vivimos por la falta de entendimiento, por estar sin Cristo, porque venimos de una familia que no eran cristianos, y morir a esa forma, ese diseño en el que vivía, te va a causar obviamente un dolor. No es fácil, pero Jesús dijo que el Consolador estaría con nosotros. Claro. Él nos va a ayudar, y Él ha sido mi maestro, mi consejero, mi amigo, mi compañero, el que me exhorta, el que me corrige. Y Él era el que estaba allí. Ese proceso lo tuve que vivir a solas con Él. Él era el que me enseñaba. Yo le tenía que servir la comida a Francisco, le dejaba una cartita, le dejaba un caramelo, aquí se dice pastilla. Y tenía esos detalles que no eran míos, no era lo que yo vivía antes. Tuve que aprender, desaprendí la forma en que lo hacía para aprender conforme a lo que el Espíritu me iba enseñando a través del servicio. Y era una lucha de que real yo estaba allí y decía, Señor, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que humillarme? Porque yo lo veía como que tenía que humillarme delante de mi esposo, porque eso es lo que el sistema te enseña. Que cuando tú le sirves a tu esposo, que cuando tú estás dedicada a tu hogar, es una humillación para la mujer. Pero delante de los ojos de Dios es una honra. Claro. Que tú recibes. Es un regalo de Dios. La familia es un regalo de Dios. El vivir conforme a la palabra de Dios, conforme al diseño, a lo que Dios planeó. Porque Dios se sentó a planear a una humanidad, a un diseño que es la familia, el matrimonio, la multiplicación, teniendo hijos, multiplicándose. Ese era el diseño del Edén. Y entendiéndolo todo paso a paso, mirándolo entendiendo, para que los que están ahí, fíjate que ella está hablando de todo lo que tuvo que pasar para llegar a convertirse en esa ayuda idónea. Ella tuvo que vivir todas estas cosas, pero primero pasó un proceso de restauración y de sanidad interior, porque si no pasas primeramente por eso, no vas a poder soportar lo que viene después. No vas a poder aguantar lo que viene después. Por eso, en la sabiduría de Dios, Dios permite primero esa sanidad interna. Dios permite primero que tu corazón sea sanado, que esas heridas sean sanadas y que Dios pueda restaurar, hacer nueva tu pensamiento, tu manera de mirar las cosas y de entender que si Dios está hablando esa palabra, tú la creíste y trabajaste en pos de una promesa que creíste. Y de ahí comenzó ese proceso de morir para convertirte en ayuda idónea. Entonces hay una primera parte que trabajamos, identidad, restauración y sanidad. Y viene esa parte ya de convertirme en ayuda idónea a través de los procesos que voy a vivir ahora con esa persona en la cual yo voy a hacer ese complemento perfecto para el propósito de Dios. Entonces, hablando de lo que tú estabas haciendo por tu parte, que era siendo obediente, sometiéndote a lo que decía la palabra de Dios y caminando en esa promesa, teniendo la esperanza anclada en eso que estaba escrito ahí, Dios por mi lado estaba haciendo otra cosa.
Dios, por mi parte, estaba haciendo otra cosa. Yo veía esas actitudes y yo decía, algo está pasando aquí. Oye, pero tengo que decir algo. Yo diariamente hacía un esfuerzo humano y físico para poder vivir en esa obediencia, porque me costaba muchísimo, porque yo sentía que estaba humillándome. Claro. Y el Espíritu Santo, en un día de comunión con Él, yo le decía, yo lloraba porque yo decía, no, es muy difícil, o sea, humanamente yo lo sentía muy difícil, pero cuando el Espíritu de Dios me da esta palabra que dice en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el Espíritu de Dios me dijo que mirara a Cristo en ti, porque Cristo era tu cabeza. Ahí mi forma de ver las cosas cambiaron, porque ya yo sabía que ya yo no te estaba sirviendo a ti, que era a Cristo. Sin yo modelar a Cristo. Sin tú modelar a Cristo. Es muy importante eso. Aunque yo no veía una cosa, porque Francisco era muy, muy tremendo. Era muy tremendo. O sea, estoy hablando de que no es lo que es ahora. Y obviamente que yo no podía servirte porque no te lo merecías, porque era lo que yo pensaba, no se lo merece. Él no se merece que yo haga ningún esfuerzo, que yo lo trate con tanta honra. Hasta que el Espíritu de Dios me lleva a esta palabra en 1 Corintios 11:3, donde dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Ahí yo pude entender, ¿qué? Cristo es la cabeza de mi esposo. La cobertura de mi esposo es Cristo. Las cosas empezaron a cambiar para mí. Empecé a mirarte con honra. Claro. No por la conducta que él tuviera, porque yo hacía todo este esfuerzo, pasó mucho tiempo, pero yo no veía ni un cambio. Claro. Ahora yo quiero que hables tú desde tu experiencia, mientras yo estaba de este lado viviendo mi proceso, aunque yo no veía un cambio, no veía una respuesta, un resultado de lo que estaba haciendo, quiero que hables tú desde tu experiencia. En este caso, como lo estaba diciendo, ella estaba haciendo su parte, pero Dios estaba trabajando conmigo también. Dios estaba haciendo su parte conmigo. Y no era una parte expuesta, no era visible a los ojos de ella, no lo podía ver porque ella simplemente veía a un hombre que no estaba. ¿Ves? Que llegaba, que se iba en la mañana a trabajar y llegaba de noche a dormir, se iba en la mañana a trabajar y llegaba de noche a dormir. Sin saber qué hacía yo en todo el día. ¿Y los fines de semana de fiesta? No todo. Pero Dios estaba trabajando conmigo. Yo estaba en la casa de amigos, compartiendo, bebiendo alcohol, y ahí llegaba la gente esta del Evangelio Cambia. ¡Pum! Y llegaban ahí y me daban el mensaje a mí. Habíamos 10 personas y la muchacha que estaba dando el mensaje me hablaba a mí. No, que aquí está, no me daba el mensaje. Y yo, sí, no le paraba. Y estábamos de repente en otro lugar y ahí llegaban. Y me hablaban a mí otra vez. Y yo, bueno, pero... Y entonces comencé a llegar a mi casa y comencé a ver estas cosas distintas. La ropa planchada, regalito por aquí, regalito por allá. Yo decía, bueno, esta mujer se volvió loca. Yo decía, esta mujer se volvió loca porque está haciendo esto. Y, oye, esas cosas comenzaron a hacer algo dentro de mí. Dentro de mí. Y ya, aunque iba... Claro. Yo era una persona que tenía el orgullo más arriba de lo que... más grande que yo. Y aunque yo comencé seguía yendo a estos sitios, a tomar alcohol, a supuestamente pasarla bien, ya no me sentía bien, ya no me sentía igual. Comencé a extrañar a mis hijas, comencé a extrañar estar en mi casa. Me veía y decía, ¿qué estoy haciendo? Veía las cosas que Dios me había permitido tener, mi auto, mi trabajo, las cosas con las que Dios me había bendecido para poder ser de bendición para mi casa, para mi familia, y yo la estaba simplemente desechando, creyendo que eran mis méritos, que era yo el que lo había logrado, que había sido por mí, por mi trabajo, y no me daba cuenta que era Dios que me bendecía. Pero entonces en esa ida y en esas cosas, un día estoy allá donde yo vivía en Venezuela, y un amigo me dice, vamos a comer, y
Yo andaba en mi auto y tomamos el auto y nos fuimos con su sobrino y nos fuimos a comer. Nos fuimos a comer. Y llegamos a este sitio, estamos comiendo y llegan dos personas con la cara tapada y con una pistola más grande que ellos. Eran dos, como dicen aquí en Chile, dos cabros chicos, eran dos menores. Y le ponen la pistola al sobrino de mi amigo y la otra pistola apuntándome a mí. Y me dicen, entregan la llave. Ya sabían que yo era el dueño del carro. Entrega la llave. Pero la llave no la tenía yo, la llave la tenía mi amigo. Entonces él me ve y yo le hago así. Entonces el otro estaba todo nervioso, el otro que estaba haciendo el robo estaba todo nervioso. Yo vi una oportunidad como de caerle a golpe, no sé, darle un golpe o De defenderte. claro, porque era un Muy niño, joven. era un niño. Y entonces el otro me hace así que no, porque el otro tenía apuntado a su sobrino. Y bueno, ahí yo le digo que sí, que le entregue la llave y se llevan el auto. El auto ese era mi Dios. Mi auto era mi Dios en ese tiempo. Y el trabajo. ¿Ves? Mi auto y mi trabajo eran mi Dios en ese tiempo porque no era millonario, pero vivía bien. Y cuando me roban el auto, yo me voy corriendo hacia la casa de mi abuela. Estaba como a una cuadra de la casa de mi abuela, media cuadra de la casa de mi abuela. Y yo iba más a esa casa que a la casa de mi abuela. Y me voy corriendo y llamo a mi papá. Y mi papá me dice, ¿pero dónde estás? Estoy aquí, en el callejón, le digo yo. Entonces, él llega y llamo a mi mamá. Y le digo, mamá, mira, me pasó esto, no sé qué, ay, hijo, no sé qué, ya voy a decirle. Ahí se me derrumbó todo lo que yo creía que era bueno o que era lo que yo más quería, en ese caso, se derrumbó de un día para otro. O sea, todo se derrumbó. Y entró en mí o sea, fue Dios como que una película que yo vi todo lo que yo había hecho de malo. Todo. O sea, en ese momento yo como que me quedé mirando hacia arriba y Dios pasó la película de todo lo que había hecho yo de malo. Y mi mamá me dice, mira, ven, que quieren hablar contigo. Y yo estaba en la casa de mi mamá. Me pasa una señora que yo nunca la había escuchado. En ese momento que te roban el auto, en ese momento que le roban el auto a Francisco, pasa por ese robo. Claro. Yo estaba en la iglesia. Exactamente. Yo estaba en la iglesia. Imagínate, tú estabas en la iglesia. Y mi mamá me dice, vente para acá. Entonces yo me fui donde mi mamá y mi mamá me dice, mira, te están llamando ahí. Y yo agarro el teléfono, era una señora que yo nunca la había visto, nunca la había escuchado y me dice, lo que te pasó fue Dios que lo permitió. Dios te está llamando y te está diciendo, arrepiéntete, porque todo lo que tienes es porque yo te lo di y yo te lo quito. Y yo escucho esas palabras y le entrego el teléfono a mi mamá y le digo, ¿quién es esa? No, te llamaron. Y yo me fui a un cuarto, me encerré, me arrodillé. Una habitación. Sí, y me arrodillé y yo me acuerdo que yo le pedí perdón a Dios, sentí lo que es el arrepentimiento genuino de corazón. Y le pedí perdón a Dios y le entregué todo en ese momento. Yo duré como una hora encerrado ahí llorando y pidiéndole perdón a Dios porque ¿qué estaba haciendo yo con mi vida? Sin saber todo lo que tú estabas haciendo por aquel lado. Dios estaba haciendo esto conmigo. Y me acuerdo que me llamaste. Yo te llamé, te dije, mira, pasó esto, no sé qué, perdóname, he estado haciendo las cosas como no son y quiero que las cosas sean diferentes, quiero que de aquí en adelante caminemos de una manera distinta. O sea, desde ese momento Dios... Algo se rompió. Algo que estaba desunido, Dios lo unió. Encajó la ayuda idónea con el propósito. Encajó en ese momento. Y de ahí en adelante, bueno, vinieron otros procesos, otras cosas. Tuvimos que aprender Empezaste a ir a la iglesia. Comencé a ir a la iglesia, comencé a participar más en la iglesia, comencé a servir. Conocí muchas personas que me ayudaron mucho, muchos hermanos que fueron pilares en ese momento para ayudarnos. Y mi mamá, mi abuela estuvieron ahí
cuidándonos, y comenzó una relación distinta, porque cuando decidimos nosotros dejar de caminar por nuestro propio camino y caminar por el camino que Dios ha hecho para nosotros, es tan sencillo decirlo, pero es tan difícil, porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, siempre queremos hacer las cosas como nosotros nos las imaginamos, y creemos que nosotros pensamos como Dios, porque decimos, no, Dios lo haría de esta manera, no, Dios no le gusta eso, y es nuestro criterio, no es el de Dios. Pero cuando yo decido caminar por el camino que Dios trazó, las cosas fueron totalmente distintas. No quiere decir que fueron fáciles. Que no han sido fáciles. No quiere decir que todo es más fácil. No es que todo sea más fácil, pero ahora tengo a alguien que me ayuda a llevar las cargas. Porque yo hago mi trabajo y Dios hace el suyo. Entonces... Disculpa que te interrumpa, pero hay algo que es muy importante, que todo está aquí en la palabra de Dios. Claro. Todo. Yo pude mirar a través del proceso lo que para Francisco fue para muerte, porque fue muy doloroso ese momento en el que a él le robaron ese auto, porque él andaba en su mundo. Fue muy doloroso lo del auto. Aparte que tuvo que pagar un rescate, recibió amenazas de parte de los delincuentes porque se llevaron el teléfono, uno de los teléfonos que tú tenías se lo llevaron y empezaron a llamar a la familia, y entonces empezamos a pasar como a otra cosa. Pero a pesar de que para Francisco en ese momento, cuando me llama y me pide perdón, mientras tú estabas llorando en tu proceso de muerte, yo estaba celebrando, porque yo estaba viendo respuesta, resultado de yo obedecer al Espíritu Santo y el haber obedecido a la palabra de Dios. Yo estaba viendo un resultado, después de tanto tiempo estaba viendo un resultado de todo lo que tuve que callar, aprender a callar primeramente la boca, aprender a estar callada, a callar la boca, porque así el Espíritu de Dios me lo enseñó, a callar primeramente la boca, a callar la mente y a callar el corazón, porque podemos tal vez callar nuestra boca, no hablar, pero nuestra mente está en una batalla campal, y eso a mí me sucedía. Claro. Entonces había cosas que yo las soportaba en silencio, pero en mi mente estaba batallando, y el Espíritu de Dios me enseñó a callar la boca, luego me enseñó a callar mi mente, y después el corazón, hasta que ya las cosas y las situaciones no me afectaban. Entonces lo que fue para ti en ese momento de muerte, para mí fue de victoria, porque yo estaba viendo el resultado, porque a través de ese proceso a Francisco le roban el auto, luego empieza a tener problemas en la empresa, y yo empiezo a ver un Francisco que empieza a buscar a Dios a través de los procesos, a través de la zarza, Claro. porque el robo del auto fue una zarza, Claro. un llamado de atención de Dios, y pude empezar a mirar los resultados. Y cuando tú empiezas a mirar resultados a la obediencia a Dios, entonces te llenas más de convicción. Claro. Te llenas más de convicción, y aprendí a vivir oyendo al Espíritu, siguiendo la palabra de Dios, creyendo. Como dice la palabra, es viva, es eficaz. Y era lo que yo creía. Creí la palabra que el Espíritu Santo me dio, esa promesa de que si mi conducta cambiaba, mi esposo iba a cambiar. Pero no se trata simplemente de ir a la iglesia, de ir y sirvo en la iglesia y yo voy a ver un resultado. Claro. No, es ser la iglesia, es tener la identidad como hija de Dios, es ser lo que dice la palabra de Dios que tienes que ser. Claro. Fíjate que tu conducta no era como para que yo me sujetara. Tal vez yo pude haberme agarrado de lo que yo escuchaba, pastores que decían, no te puedes sujetar un hombre que no se sujeta a Cristo. Y fíjate que la palabra de Dios dice que te tienes que sujetar. En Primera de Pedro 3 dice que tú te tienes que sujetar a tu marido. Y si él no conoce la palabra, él la va a conocer a través de tu conducta. Entonces, aprendí a vivir la palabra de Dios y pude ver un resultado en mi esposo. No fueron años los que pasaron. Claro. Yo decidí someterme a la palabra. Yo decidí, antes que ser sujeta a mi marido, aprendí a sujetarme
a lo que decía la palabra de Dios. Me aferré a las promesas y pude ver un resultado de someterme a sus promesas. No es simplemente ir a la iglesia y yo sirvo a Dios y eso es todo lo que Dios espera de mí. No, tiene que haber una transformación interna. Yo no soy esposa sujeta porque mi esposo sea sujeto a Dios. Yo soy esposa sujeta porque la palabra de Dios dice que yo tengo que ser una esposa sujeta sin importar la conducta de mi esposo. Entonces, obviamente, acompañado de la oración, porque yo oraba. Yo decía, Señor, toca el corazón de mi esposo, que él pueda encontrarse contigo. No quiero que lo cambies a mi manera. Quiero que seas tú el que lo cambie, a tu forma, a tu diseño. Esos detalles son los importantes. ¿Por qué? Porque ahí ya ella estaba trabajando como ayuda idónea. Y ahí ya ella estaba ejerciendo su posición de ayuda idónea, mirando en mí la posición que Cristo nos ha entregado como hombres, teniendo como cabeza a Cristo. Ella en su posición de ayuda idónea comenzó a entender y a saber cuál era su rol dentro del plan y dentro del propósito, dentro del diseño que Dios estableció. Entonces, desde esa posición, ella comenzó a trabajar como esa ayuda idónea, no siendo de estorbo para el hombre, no siendo esa, como decimos en Venezuela, esa piña debajo del brazo que está ahí, atosigando al hombre, sino desde la posición espiritual que dice Pedro, trabajando para que Dios se encargara de hacer su parte. Yo hago mi parte, tú haces tu parte. Y es importante, mujer, que entiendas que se trata de una posición espiritual como ayuda idónea. Una mujer que complementa a su esposo y que juntos son un propósito. Juntos somos propósito. Y hay un plan establecido. Hay un plan establecido para nuestras vidas. Y juntos, hombre y mujer, caminando juntos, alcanzaremos ese plan. Alcanzaremos ese propósito de Dios. En el camino van a haber muchos tropiezos. No estamos diciendo que nosotros somos el matrimonio perfecto y que nosotros, bueno, ya no la sabemos todo y que caminamos en bendición, de bendición en bendición. No, pero hemos entendido cuál es mi rol, cuál es tu rol y que juntos podemos llegar a complementar y avanzar más rápido. No se trata simplemente de orar, porque a lo mejor puedes haber pasado años orando por tu esposo, años orando por tu esposa, años orando por tus hijos. Tiene que primero haber una transformación interna. O sea, cuando tú tienes ese encuentro verdadero con Cristo, toda venda se cae de tus ojos. Tú empiezas a mirar el diseño de Dios a través de Cristo y tú empiezas a caminar en ese diseño. Como dice la palabra, te revistes de Cristo. Claro. Y empiezas a caminar. Oye, yo soy un hijo de Dios. Cristo me da esa autoridad como hijo de Dios. Cristo lo hizo todo por mí. Ahora yo quiero revestirme de Él. Yo quiero caminar en ese diseño conforme a lo que dice la palabra, caminar y tomar todas las promesas que están ahí escritas. Entonces, puedes durar años orando. Puedes querer orar, Señor, cámbialo, transfórmalo. Hazlo, Señor, tócalo, Señor. Claro. No es nada más orar. Tú tienes que tener una acción de obediencia. Hay una acción y un resultado. Claro. Hay una acción que tú tienes que obedecer a Dios. Caminar. Ok, mi esposo no era el sacerdote que Dios dice en su palabra que debía de ser. Claro. Pero yo decidí tomar mi lugar. Yo decidí agarrarme de esa promesa y decir, voy a caminar como Dios quiere que camine. Y empecé a mirar a mi esposo como ese sacerdote que dice la palabra de Dios que es. Empecé a mirar a Cristo en él, porque la palabra dice que Cristo es su cabeza. Y cuando eso se reveló a mi vida, Cristo es la cabeza de mi esposo. O sea, Cristo es la cobertura de él. Él está revestido de Cristo, no por su conducta. La palabra dice que el hombre es cabeza de la mujer y que Cristo es la cabeza del hombre. No habla de un hombre que está sujeto
no habla de un hombre que es obediente, dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Y yo me aferré a eso. Yo decía, wow, mi esposo tiene una autoridad que tal vez él no la conoce, pero a mí se me reveló la autoridad que estaba sobre él. Claro. Y yo empecé a mirarte con esa cobertura que estaba sobre ti, ese revestimiento de Cristo que estaba sobre ti, porque Dios así lo diseñó. Dios diseña que Él es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, aprendí a través de esa palabra, el Espíritu me enseñó a mirar a mi esposo con esa honra, no por la conducta que él tuviera. Tuve que aprender a mirar a Cristo a través de tu vida, y así la carga se aligeró cuando yo entendí, porque por tu conducta no merecías que yo te atendiera, que yo fuera una esposa respetuosa, con una buena conducta. Ahora, cada persona va a tener un proceso distinto, no todos los procesos van a ser distintos, porque van a haber mujeres que van a decir, bueno, pero mi esposo es agresivo, mi esposo es no sé, una persona agresiva que tal vez golpea a esta mujer o la maltrata verbalmente, físicamente. Y dirán estas mujeres, bueno, y yo tengo que aguantar también eso de este hombre que me maltrata, que llega a mi casa siendo un ogro, que tira las cosas, que le maltrata a mis hijos. Cada persona va a tener un proceso distinto y el Espíritu Santo te va a dar la herramienta de cómo ser. O sea, no estamos diciendo que como lo hizo Yasmín es como lo tienes que hacer. Estamos hablando desde nuestra experiencia. Cómo ella, el Espíritu Santo, el buscar la presencia de Dios, le dio esa estrategia. ¿Para qué? Para que ella consiguiera las herramientas en Cristo para traer el cumplimiento de esa promesa. Así que nos quedan 5 minutos para despedirnos. Así que esperamos que hayamos podido cumplir con lo que Dios nos mandó a hacer y que esta palabra verdaderamente traiga transformación a la vida de las mujeres y de los hombres que pudieron escuchar este mensaje. Amén. Amén. A todas esas mujeres que tal vez tengan ese anhelo en su corazón, tal vez vas con tu esposo a la iglesia, pero tal vez en tu casa no es lo que se muestra en la iglesia, en la congregación. Pero si tú quieres verdaderamente vivir bajo el diseño de Dios, la instrucción del Espíritu Santo, el maestro por excelencia, Él te puede dar todas las herramientas, te puede dar la palabra, te va a instruir, te va a capacitar, te va a entrenar y te va a llevar a ese cumplimiento y va a transformarlo todo. Así es. Entonces, es buscar la presencia de Dios, es arrodillarse, buscar su presencia, decirle, Señor, guíame, instrúyeme. Si tu condición es que vas sola a la iglesia, tu esposo se queda en casa, no es un hombre inconverso, Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3 es una promesa de Dios para aquellas mujeres que sus esposos son inconversos. Si eres una mujer soltera, prepárate, capacítate, camina, instrúyete, lee la palabra de Dios y capacítate para que cuando te cases ya seas esa idónea para tu idóneo. Seas esa idónea, estés preparada, claro, estés instruida. Y si tienes el anhelo de tener una familia, la oración, el Espíritu Santo, aférrate al Espíritu de Dios, que Él es el que nos enseña todas las cosas. Jesús lo dijo. Amén. Los dejaré con el Espíritu Santo, que Él les enseñará todas las cosas. Él les hablará lo que yo le hable. Entonces, aferrémonos a la palabra de Dios. Entendamos que no se trata de simplemente ir a servir. Servir es la cosa más hermosa porque Jesús nos enseñó a servir. Claro. Pero no lo es todo. Hay muchas cosas más profundas que tenemos que conocer. Hay muchas cosas más profundas en el mundo espiritual que tenemos que entender, que tenemos que conocer a través de la palabra de Dios. Tenemos que conocer el plan eterno de Dios. Entonces, no nos conformemos simplemente con los domingos. No nos conformemos simplemente con una vida de servicio. Tenemos que ser en Cristo. Amén. Ser en Cristo. Y bueno, agradecido con todas las personas que estuvieron ahí comentando. Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Comparte este live para que muchas personas puedan verlo. Vamos a estar subiéndolo dentro de unos días también a YouTube. Suscríbase. Si no está suscrito, suscríbase a la página de Bálsamo Amador de YouTube y comparta para que muchas personas puedan escuchar este mensaje que sé que será de bendición para muchas personas. Los propósitos no se pierden.
La palabra dice que fuimos predestinados. No se pierden los propósitos. Tenemos que simplemente levantarnos, sacudirnos al polvo, aferrarnos al Espíritu Santo, aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos al diseño y pelear la buena batalla, porque la victoria está asegurada, porque Cristo venció en la cruz. Tenemos que levantarnos, tenemos que entender que hay un llamado de Dios para nuestras vidas, que hay un diseño eterno único. No hay diferentes diseños, no hay diferentes planes. Todos tenemos diferentes asignaciones, pero hay un solo plan. Amén. Amén. Entonces, muchas bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada mujer, por cada hombre, por cada matrimonio, por cada familia, Señor. Sí, que Señor. Tu palabra traiga transformación, que Tu palabra traiga revelación del diseño. Levanta mujeres sabias que edifiquen su casa. Levanta mujeres con ayuda, Señor, que sean ayuda idónea. Levanta mujeres con identidad. Levanta al sacerdocio. Levanta hombres de autoridad, hombres de gobierno, hombres, Señor, que establezcan, Señor, Tu reino en esta tierra. Que peleen la buena batalla por sus familias, que tengan, Señor, entendimiento y sabiduría para todo lo que Tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias verdaderamente por estar ahí. Bendiciones a todos los que estuvieron por ahí. Jerely, gracias por esa rosita, te pasaste. Así que sea esta nueva semana una semana de bendición, de gloria, de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas, que podamos ver ese plan eterno de Dios cumplido en nuestras vidas. Recuerden que todo está en rendirnos, en buscar la presencia de Dios y obediencia, y ser obediente a lo que está establecido. Amén. 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 Chao, chao. Nos vemos. Bendiciones.